Hola, en esta ocasión queremos meternos, quedar inmersos en el ambiente donde fue puesto el profeta Ezequiel, en medio de un valle de huesos completamente secos, o secos en extremo, secos en gran manera. La situación bajo la cual fue puesto Ezequiel fue un, un escenario bastante desalentador. Pero en situaciones donde Dios nos pone y que la situación no es muy alentadora o no nos invita mucho a regocijarnos, es de donde Dios saca lo vital, saca la resurrección, saca el poder, saca su presencia, vierte la situación, nos mete a confiar en sus recursos y no en nosotros, para que no confiásemos, como dijo Pablo, en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El profeta Ezequiel, en capítulo 37 de Ezequiel, está el valle de los huesos secos. Entonces, donde queremos entrar y que nosotros, en lugar de ser teológicamente estudiosos o analíticos de este pasaje, nosotros empecemos a ser Ezequieles para nuestra era. El profeta Ezequiel es un tipo de un ministro del Nuevo Testamento, donde no se tienen ministros porque son ordenados, porque estuvieron 2 años en un seminario y ahora ya no trabajan y les pagan. No, el profeta Ezequiel es un hombre de Dios, es un hombre de Dios que está cargado por la situación del pueblo del Señor. Si tú eres alguien que te cargas porque la iglesia parece estar toda desarticulada, huesos secos por allá, huesos secos por allá, huesos secos por acá, nombres denominacionales por allá, nombres denominacionales por allá, sin ver el triunfo de la gloria del cuerpo de Cristo orgánicamente edificado, como siendo uno solo y teniendo un solo nombre, porque el cuerpo de Cristo es Cristo corporativamente hablando y no tiene 1000 nombres. Y si tú estás cargado por esta situación y tú quieres ver la gloria del Señor, porque Ezequiel, cuando llega el capítulo 37, él ya había visto que la gloria del Señor había abandonado la ciudad, había abandonado el templo y que había abandonado a Israel. Y la situación no era muy alentadora, pero fue puesto en medio del valle del sombra de muertes, porque la gloria del Señor, del capítulo 40 al capítulo 48, la gloria del Señor regresa al templo ya edificado. Son tipos y sombras que hablan de la edificación de la iglesia. Así que está excelente el capítulo 37, pero yo quisiera que tú te lo comieras, que tú fueras puesto en medio de este valle y que tú aprendieras a profetizar, porque solamente con que tengas al Espíritu de Cristo puedes hacerlo. Dice Pedro que ellos por el Espíritu de Cristo inquirieron e indagaron qué clase de época indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que ellos anunciaron estos días en los cuales nosotros estamos, donde Cristo y la iglesia es el misterio a consumar. ¿Cuál es el misterio de Dios? Según la Biblia, es Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? La iglesia. Pablo solamente presenta 2 misterios, el misterio de Dios, que es decir, Cristo, y el misterio de Cristo, que es decir, la iglesia. Así que esto es lo que ve Ezequiel, y Ezequiel es útil en las manos del Señor porque siente la carga del Señor al ver todos los huesos desarticulados, secos y muertos. Esa es la condición de la iglesia cuando está dividida, pero cuando está edificada, vamos a ver cuál es el final. Alabado sea el Señor Jesús que está en nosotros, y mientras el Señor está en nosotros y es nuestra esperanza de gloria, tenemos la opción de surgir en resurrección para ser edificados junto con otros miembros y ser equipados para la guerra final, para casarnos en las bodas del Cordero y ser los vencedores del Señor. Alabado sea Dios, que Ezequiel no se quedó solamente viendo la degradación de Israel, sino vio la gloria de Dios regresar al templo y de qué manera Dios lo iba llevando a cabo. Dios no va a dejar las cosas inconclusas, bendito sea su nombre. Dice, la mano de Yahvé vino sobre mí. La mano de Yahvé vino sobre mí, y él me llevó en el espíritu de Yahvé y me puso en medio del valle, el cual estaba lleno de huesos. El valle estaba lleno de huesos. El valle estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar entre ellos por todo en derredor. Me hizo pasar por ellos en todo en derredor. He aquí que eran muchos sobre la faz del valle. Y también estaban secos en gran manera. Pasó en medio y estaban secos en gran manera, ¿sí? Y me dijo, hijo de hombre, el Señor nos va a probar, el Señor va a ver, para ver cuáles son nuestras expectativas, si nos carga la situación, si nos dolemos por el pueblo del Señor, o solamente somos ministros que queremos vivir de ellos.
Porque ya basta de tanto ministro vividor que muerde a las ovejas, que les saca la lana, que solamente se pacientan a sí mismos, pero no tienen carga por el pueblo del Señor. No ponen sus vidas al servicio del Señor para desgastarse y ayudar a los santos en lugar de beneficiarse de ellos. Qué vergüenza de este tipo de apóstoles, superapóstoles, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, dice, estos son ministros de Satanás que se disfrazan como ovejas, pero no es maravilla, dice, si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aleluya, aleluya, porque esto sí es la verdadera edificación y es en la que todos tenemos parte. ¿Nos queremos quedar como secos muertos o queremos ser? Sigamos viendo cuál es el resultado. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y Ezequiel era un hombre prudente, no era como Pedro, precipitado y avanzado a hablar lo que no entendía. Y respondió, oh Señor Yahvé, tú lo sabes. Mientras él se dolía por la situación, mientras él estaba preocupado por lo que estaba viendo, estaba queriendo entender por qué Yahvé lo había llevado ahí, por qué le mostraba esto acerca de porque él todavía va a entender que esto se refiere a la casa de Israel. Dice, oh Señor Yahvé, tú lo sabes. Fue muy sensato lo que contestó Ezequiel. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Me dijo entonces, profetiza sobre estos muertos. No importa qué clase de hermano seas, mientras tengas al Señor, tienes que profetizar. No tienes que ser un ídolo mudo que tiene boca pero no habla. Ya basta de estar callados. Es hora de anunciar la palabra del Señor. Es hora de ponerla en nuestros labios, como lo hizo Ezequiel, comerla, y aunque amargará nuestro vientre, será dulce nuestro paladar y podremos profetizar. Después de que se haya sido dulce y después de que pasemos por las experiencias que serán amargas, estaremos listos para profetizar. Seremos ministros del nuevo pacto, donde todos los miembros son funcionales, donde no hay uno que habla y 50,000 que escuchan y son secos, huesos secos en el medio del valle, todos muertos. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles. Profetiza sobre estos muertos y diles, oh huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oh huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aleluya, que sí la van a escuchar. Abre tus labios. Como dice el Salmo 81, abre tu boca y yo la llenaré. Abre tus labios. Así dice el Señor Jehová a estos huesos. Así dice el Señor a huesos. Yo haré entrar aliento en vosotros. Yo haré entrar aliento en vosotros. La palabra aliento seguramente es neuma en el Nuevo Testamento. Y es ruach, es el espíritu. Yo haré entrar espíritu en vosotros. Y viviréis. Y viviréis. El Señor dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él no quiere un montón de huesos secos muertos y dispersos, sino que estemos unidos. Pero para eso es necesario profetizar y lo tenemos que hacer todos. No hay un ministro especializado de profetizar y todos los demás somos ídolos mudos. Tenemos que profetizar a estos muertos para que vivan. Nuestra función al profetizar es dar vida, vivificar a los hermanos para que sean edificados como un solo cuerpo. Yo haré entrar aliento en vosotros y viviréis, y viviréis. En poder de nuestra boca, ¿está dar vida o está dar muerte? Nuestra boca debe estar consagrada y quemada como le quemaron con un tizón a Isaías, para que solamente hablemos la vida que lo es en verdad, la vida de Cristo. Y pondré tendones sobre vosotros. ¡Aleluya! Esto es edificación. Haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros aliento y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy el Señor. Aleluya. Dice, profetice pues. Él fue obediente y yo espero que lo seamos todos. Es nuestra responsabilidad todos edificar el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que profetizar. Profetizar no significa... Porque aquí no está hablando de cosas que van a pasar, aquí está hablando de hechos. Profetizar significa hablar por Dios. Profetizar no significa predecir. No es su único significado. En el libro de Jeremías solamente 30% de su libro habla de cosas futuras. Todo lo demás, me dejaron a mí manantial de aguas vivas, habla de cosas aún pasadas. Entonces profetizar es hablar lo que está en el deseo del corazón del Señor. Y Él te pone las palabras. Abre tu boca y yo la lleno. Él pone nuestras palabras en nuestro espíritu para que fluyan como ríos de agua viva y hacer que vivan estos muertos. Hacer que vivan estos muertos. Cárgate con esta situación. Así está la condición de muchos cristianos secos,
huesos secos en un valle desalentador y secos en extremo, secos en gran manera. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Aleluya. Esto va a hacer ruido, esto tiene que hacer ruido. Y hubo ruido mientras yo profetizaba y de repente un temblor. ¿Cómo no vamos a temblar ante su presencia? Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Ahora sí estaban juntos, pero daba falta. Y miré y había tendones sobre ellos, creció la carne y los cubrió, la piel por encima, pero no había en ellos aliento. Ahí estaba el cuerpo, pero faltaba el aliento. Entonces me dijo, profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al viento. Así dice el Señor Yahvé. Ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ven de los cuatro vientos, Espíritu Santo, sobre estos muertos para que vivan. Aleluya. Esa es nuestra intercesión, ese es nuestro hablar. Así como estoy hablando yo y yo no sé ni quién seas ni dónde estés, tú tienes que hablar porque la palabra tiene que llegarles a los que les tenga que llegar. Bendecido sea el nombre del Señor. Y si no tienes a nadie, vete ahí al patio y profetiza, hijo de hombre. Profetiza sobre estos muertos porque deseamos ver estos resultados. Aquí va a venir la conclusión y a qué vamos a llegar. Entonces profeticé como me había mandado. Nos mandó a todos. Es responsabilidad de todos. No seas obsiso. No te hagas. Tienes que responder al llamamiento supremo que es en Cristo Jesús. Y entró aliento en ellos y vivieron y se pusieron de pie. Un ejército grande en extremo. Esto es para que nos hagamos un ejército grande en extremo por la unidad del cuerpo, porque se cumpla lo que dice Efesios 4, donde todos bien concertados por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento hasta la medida de la plenitud de Dios. Este es el crecimiento de Dios, creciendo Cristo en nosotros para que seamos edificados como un ejército grande en extremo, un solo cuerpo donde hay una sola cabeza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Qué riquezas fluyen en el cuerpo de Cristo, porque somos la imagen del Dios invisible al proyectar la imagen de Cristo. El cuerpo se parece a la cabeza, pero necesitamos levantarnos de esta situación corrupta. Ese hueso se llama bautista, ese hueso se llama pentecostal, y están secos en extremo, pero bastante separados, no se unen. Tienen que dejar los nombres, solamente somos cristianos. Dice Pedro enfáticamente, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por llevar este nombre. Aleluya. Qué privilegio ser cristianos, que nos llamen cristianos, que nos desprecien, no importa, pero necesitamos levantarnos como un ejército grande en extremo, como vencedores del Señor. Hay un grupo de guerreros que en el capítulo 19 de Apocalipsis, del 11 al 21, donde se abren los cielos y aparece primero el Hijo del Hombre en un caballo blanco, con sus rostros como llama de fuego. Cuando aparece va liderando ese ejército celestial, del cual ya tendremos que estar siendo parte, si ahora empezamos profetizando a estos muertos, para que seamos edificados como un cuerpo. Es hora de abandonar Babilonia, la madre de las rameras. La madre es el Vaticano, la madre es el catolicismo muerto, pagano, y que ha matado a millones de cristianos porque leían la Biblia desde la Inquisición. Pero también hay que salir de las rameras, también de las hijas, también hay que salir de los nombres denominacionales, del control sistemático, donde teníamos un templo, un ministro pagado y éramos ídolos mudos. Tenemos que salir para que seamos este pueblo del Señor vencedor y victorioso. Es muy serio el llamamiento del Señor. Te van a despreciar, pero tienes que pelear por los intereses del Señor, para que la gloria del Señor vuelva. Vemos en Apocalipsis 19 que solo los que tienen parte en la primera resurrección, que perdieron la vida de su alma, que despreciaron sus vidas hasta la muerte, vencieron la muerte, vencieron la debilidad, vencieron a Satanás, vencieron la degradación de este siglo y se presentaron como un ejército grande en extremo. Ellos vinieron a ser la esposa del Cordero. ¿Dónde está eso de que hay una guerra, pero también hay unas bodas del Cordero? Capítulo 19, pero en el capítulo 5, la que es la esposa, que la sustenta Cristo como cabeza de la iglesia, en el capítulo 6 es una guerrera con una armadura. Así que, si queremos la edificación del cuerpo del Señor, seamos conscientes que tenemos que unirnos para ser uno en Cristo y ser un ejército grande en extremo, ser sus vencedores y tener parte en la primera resurrección.
Hay que vencer toda la degradación, todo el sistema de control babilónico y salir de toda denominación, todo control religioso para ser los hijos del reino. Aleluya. Dice que el Señor, cuando mande, primero quitará la cizaña y después irá por los hijos del reino. Bendito sea el Señor, queremos tener parte, que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, que confesemos al Señor ahora para que Él confiese nuestro nombre delante del Padre y de sus santos ángeles en aquel día glorioso de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. La creación gime por esta manifestación, pero necesitamos este ejército grande extremo. ¿Cómo? Edificando el cuerpo de Cristo, ya no siendo huesos secos y separados, sino siendo uno en el Señor, llenos del aliento de Dios, llenos del Espíritu Santo. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Pero Israel es una sombra, la realidad está en la iglesia. 2000 años donde se ha ido de degradación en degradación. ¿Te acuerdas? Tiatira, tipo del catolicismo de la era oscura de 2000 años, 1500 años de oscuridad. ¿Te acuerdas de Sardis, que es el protestantismo? Dice, tienes nombre de que vives, estás muerto. Afirma las cosas que están para morir, porque no hay que tus obras se hayan perfeccionado. ¿Te acuerdas Filadelfia, la única que no le reprende nada? Cuando los hermanos salieron de las denominaciones y se empezaron a cuidarse y a pastorearse mutuamente, todos los miembros funcionando, la gloria del Señor cayó sobre ellos. Pero después vino la Odisea, que es la etapa final, previa a la venida de Cristo, donde dice, he aquí toco la puerta, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él. Lo sacaron en la Odisea. Dice, tiene un nombre de que está rica, pero es pobre, miserable, pobre y ciega, desnuda, ciega, porque no te aconsejo que de mí compres. Así que tenemos que pagar el precio para que nosotros salgamos de la Odisea, de la iglesia que le causa náuseas al Señor, la época del fin. Mejor que participemos de los padecimientos de Cristo para que nos identifiquemos con su gloria, para que en la revelación y manifestación de los hijos de Dios seamos este hombre corporativo edificado. Esto es grande. Esto no te estoy dando kindergarten. Esto es a lo que tienes que anhelar, tienes que tirar a la visión de Dios, no a tus propias expectativas. Y ojalá no seas un ministro que buscas tener una congregación grande para dominarla, controlarla y vivir de ellos. Ojalá no seas ambicioso ¿cómo dice?, de codicias malignas y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y ruina, porque los extravía de la fe. Nosotros debemos anhelar las riquezas de Cristo, que es Cristo como evangelio, las riquezas del evangelio. Toda su riqueza, haceros tesoros en el cielo, las riquezas espirituales, y no hacer aquí mercadería con los hermanos, porque si no terminaremos cooperando con la bestia y no yendo en contra de su manifestación. Estamos para ser vencedores, no para ser traidores. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dicen, nuestros gozos se han secado y ha perecido nuestra esperanza. Somos del todo exterminados. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Jehová, ahora abriré vuestros sepulcros. Mira dónde estaban los hijos de Israel. Está hablando en parábola. Hay hermanos que tienen al Señor, pero están en los sepulcros. Esto es serio, no estoy jugueteando. Ahora abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. Eso pueblo del Señor no lo va a dejar ahí en los sepulcros. Y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu, con E grandota, con E mayúscula. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os pondré en vuestra propia tierra, entonces sabréis que yo Yahvé he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Este es el cumplimiento de Dios, pero necesitamos que profetizar, hijos de los hombres, para que veamos la edificación de este hombre corporativo, que es el que con el que se manifestará el Señor en el tiempo del fin. Gloria al Señor, gloria al Señor. Esta es la meta de Dios, edificar su cuerpo, pero se necesitan hombres que estén dispuestos a experimentar el poder de su resurrección, resurgir de las cenizas de muerte y ser edificado junto con otros santos, no como capitanes, porque el único que es cabeza sobre todas las cosas y fue dado a la iglesia es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Nuestra cabeza que nos manda ¿a qué? A profetizar para que estos muertos salgan de sus sepulcros y vivan y sean un ejército grande en extremo. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos.
nos ponemos en tus manos, son tiempos decisivos, tiempos donde tú ya estás dispuesto a venir y necesitamos ya ponernos a laborar y enséñanos a profetizar cómo poder transmitir tu vida y que fluya a otros para que sean edificados como uno solo. Señor Jesús, amén.